Es Pray. para iniciar, vamos a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you, Dios, te agradecemos despite the frailty of our humanity, que a pesar de la you still bear fragilidad with us patiently. de nuestra humanidad, aún así te muestras Thank you for your paciente. loving kindness and your grace towards us. Gracias por tu amorosa bondad y misericordia hacia But more nosotros. than that, Más allá de ello, you're willing to share yourself with us, em, estás siempre dispuesto o to dispuesta be with a us and in us. compartir con nosotros We thank you for the entre privilege entre nosotros y dentro de nosotros. Gracias por el of being privilegio ambassadors on this world, de ser embajadores en este mundo, ambassadors of your kingdom. embajadores y embajadoras de tu In reino. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. We've been speaking about the subject of adultery, Hemos estado hablando sobre el tema del adulterio and in our last class together, y en nuestra última clase in our last juntos, class, en nuestra última clase, thought I did something wrong. Yeah, no, I said I thought I did something wrong. problema técnico. For those online, we're having a few technical. Para todas aquellas personas quienes están en línea, tenemos un par de problemas técnicos aquí. Beginning, Desde el we had an comienzo interesting journey. hemos So to tenido un viaje rewind, interesante. are we actually going to start the meeting from scratch? Okay. So for those Bueno, online, we're going to start again. Bueno, para todas aquellas personas quienes están en línea, vamos a comenzar todo desde Welcome cero. everybody to our weekend's camp meeting. Le damos la bienvenida a todos a nuestro campal de fin de We have two semana. studies together this weekend. Tenemos dos estudios este fin de semana In our last study, which was 5 days ago, y también en nuestro último estudio, el cual fue hace 5 this was días. the third and final presentation that I did on the 15th. Esto fue la tercera y última presentación We del looked día at the subject 15. of relationships, Vimos el tema de las relaciones and we looked at four groups or four clusters of Bible verses. y toqué 4 grupos de versos bíblicos, Two from the Old Testament, two from the New. 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Testamento. And we saw that the two in the Old Testament were either adultery and fornication, and we see that repeating pattern in the New. Y vemos de que en el Antiguo Testamento sigue como una especie de patrón de adulterio a fornicación y vemos que ese mismo patrón se repite en el Nuevo Testamento, adulterio y fornicación. And I said we would discuss this further, Y dije que íbamos a tratar esto en which mayor I do plan detalle, on doing. lo que planeo hacer. I guess the punchline or the conclusion of that study was Sin embargo, yo creo que el punto principal del estudio John fue chose to use the word fornication in Revelation 17 que Juan decidió utilizar la palabra fornicación en Apocalipsis 17 instead of adultery en lugar de adulterio, when legally, donde legalmente, using the expanded definition that Jesus gives in Matthew 5, utilizando la definición expandida que Jesús utilizó, what's going on in Revelation 17 technically is adultery. pudiéramos decir que técnicamente lo que sucede en Apocalipsis And I 17 haven't se puede definir proven como it, adulterio. but I Todavía no stated lo it he as a fact probado, pero lo dije como un as hecho, of teachers before me. así como profesores y profesoras antes de mí. And if you bear with me, bear with us, Y si me tienen paciencia, nos I tienen hope paciencia, you're persuaded
Espero que sean Your persuadidos question is answered of why John chose to use fornication rather than adultery. en la pregunta que se nos hace, por qué razón Juan decidió utilizar la palabra fornicación y no adulterio. To be frank, I don't think it's a really big issue. Para serles franco, creo yo que tampoco es algo un problema tan grande. I and several of the other teachers believe that Revelation 17 is in fact adultery. Así que tanto yo como otros profesores, profesoras, creemos que de hecho es adulterio Seen we've used that model y verán que hemos usado ese the modelo. moral framework that's given in Matthew 5 Vamos a decir, lo hemos utilizado bajo el marco que nos dan en Mateo written on the 5, board. los versículos que están en la pizarra, 5:28, This expanded view of adultery, y esta visión expandida del adulterio, even though it's explicitly stated here at the beginning of the New Testament, a pesar de que es explícitamente dicha aquí al inicio del we Nuevo have to know that it's Testamento, not new. tenemos que saber de que These no thoughts es about a algo new nuevo. commandment, Estos pensamientos que tienen que ver a con New un nuevo Testament, a new mandamiento covenant, o un nuevo testamento, un nuevo pacto, I think we all know that they're not new. creo que ya saben que no son conceptos nuevos. These truths, Estas these verdades, truths are buried in the foundations of creation. estas verdades han sido enterradas desde la fundación, pues, de la creación. And all Jesus is doing is resurrecting those thoughts and those ideas Y lo único que está haciendo Jesús es resucitar todos aquellos pensamientos e ideas, as God's church on earth, the kingdom on earth, is going to enter into a new dispensation. siendo que la iglesia de Jesús va a entrar en una nueva dispensación. Does anybody have any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a esto? Okay. What I want to discuss today Lo que quisiera discutir el día de hoy, when two people become one, cuando dos personas se vuelven una, a eso le llamamos matrimonio. in the King James it uses the word flesh. En la King James se utiliza la palabra carne. We're all familiar with that concept. Estamos familiarizados con ese concepto. Individuals become one. Dos individuos tornándose uno. If you obviously go to the Old Testament, but it's laid out again in the New. Ese es un concepto que nuevamente se muestra en el Antiguo Testamento, pero vuelve a surgir en el Nuevo. Two people become one flesh. Entonces, dos personas se vuelven una sola carne, Described in Romans chapter 6 and 7. ah, descrito en Romanos 6 y 7, Specifically, 7 verses 2 and 3. específicamente en los versículos 2 y 3 de Speaks capítulo about 7. the release from one's marriage vows after your partner dies. En ese capítulo se nos habla de la liberación de una persona de sus votos matrimoniales una vez que una de las partes muere. Eso está en el verso 2. I'll read the Peut-être whole qu'on va verse. lire le For verset 2. example, the law Por- says exemple, that a man's wife must remain his wife as long as he lives. But once her husband dit is que- dead, she is free, going to verse 3, to marry someone else. Dice, yo dis porque la que, mujer casada está ligada por ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que mientras vive el marido, se la llamará If she adúltera. goes off with another man while her Tera. husband is still alive, she is said to be unfaithful, which we call adultery. Ok, así que mientras vive el marido, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido, es libre. ¿Hay alguna pregunta o pensamiento sobre esto? Hay muchos cristianos y cristianas This law, these verses, que toman esta ley, estos and versos, they say the only pretext for remarriage is et ils death. disent-
y lo utilizan como que si el único pretexto para volverte a casar fuese la muerte. Es decir, que entienden de que solo te es permitido volverte a casar en caso de que tu pareja muera, de ninguna otra No, Ah, e então, assim, sim, Like ourselves, como nós, Mientras, diria que being sim, nossa Adventists, Cristina. nós ya va, adventistas, Nossa, foi que estoy foi em escuchando português. todos los idiomas. Ellen White's days, se você voltar aos Ah, tempos de Ellen White, they're pretty clear eles são bem claros e então começa, that né? we need to wait. Ya, listo. Entonces, ya, Grounds for listos otra divorce, vez. Entonces, terreno para el divorcio, death, o mejor dicho, causas de divorcio, la muerte sex. y el sexo. They're the two grounds that were given in Scripture to us. Esos serían las dos causales de divorcio según lo que nos da la escritura. You all okay with that? ¿Estamos bien con Discussed it eso? enough. We're familiar with the verses. I've given you the death verse, and we've been discussing the sex verse for quite some time. Bueno, creo que ya estarían familiarizadas con esto porque acabamos de abordar el de la muerte y ya estarán acostumbrados también a la parte de lo del sexo. So we've got Romans and Matthew. Entonces, tenemos Romanos y Mateo. What I want to discuss is not the death. Lo que me gustaría que I hablásemos want to no es de la discuss muerte, sex, such a big issue. pero sí me gustaría discutir por qué razón el sexo es un tema tan importante Defines this relationship in the way that universally people understand it too. que define esta relación de una forma que tan universalmente todo el mundo entiende. We know Matthew, in the book of Matthew, Jesus says that even looking at someone sexually essentially is adultery. Básicamente lo que nos dice el libro de Mateo es que Jesús dice que incluso mirar sexualmente a una persona, eso se considera adulterio. Depending on how you view the following terms. Así que dependiendo de cómo veas los siguientes términos, We're spoken about internally. es un estándar moral de lo que podemos llamar interno, It's not a legal definition pero no es una definición legal or that you can take action against. sobre lo cual te puedan castigar o sobre lo cual puedan ejecutar alguna acción. For looking at another person. Así que tú no te puedes divorciar de alguien solamente porque ese alguien vio a otra persona. Eh, la mayoría de las veces ni siquiera sabrán que lo hacen. Am, What we're not discussing here no estamos discutiendo is aquí, emotional adultery, es un sinónimo de adulterio. a term that's used by many people today. Ese es un término que es utilizado ampliamente por muchas personas hoy, Kind of inspiration as qualifying adultery. pero según la escritura no es algo que se pueda llegar a calificar como adulterio. Sex. Por eso nos quedamos allí con ese término sexo. Y ahora mi pregunta Why is es, sex such an issue? ¿por qué el sexo es algo tan importante? With somebody? ¿Te acuestas con alguien? ¿Te acuestas con Why would alguien? that be grounds for annulling your marriage? ¿Por qué razón eso sería una causal para anular tu matrimonio? Steal, lie, cheat, Por- Todavía puedes engañar, robar, could even kill somebody. mentir, hasta matar a Kill alguien. somebody, that's not grounds for divorce. Si matas a alguien, eso no es causal de divorcio. But we would say that's a much more severe crime than just sleeping with somebody. Sin embargo, creo que entendemos que eso es un crimen mayor a simplemente dormir con otra persona. I want your thoughts. Why do you think sex has taken on such a become such an important issue? Because this is an issue that God has dictated or demanded. We haven't. Así que me gustaría simplemente saber sus pensamientos sobre esto, porque el sexo es algo como tan importante. em,
porque es un mandato de We haven't Dios. made it such a big issue. God is the one that's driven this. Nosotros tal vez no hayamos hecho un gran tema sobre esto, sino que fue Dios el que lo hizo. And I know some people believe in open relationships or polyamory, some people call it. Y yo sé que hay personas que tienen, pues, tienden Amory is love, amor, and poly is many. You love many people at the same time. a vivir en unas relaciones, digamos, de abiertas, son poliamorosas. Poli, que quiere decir muchas, y amorosas, amor. God is against those types of relationships. O sea, que aman a muchas personas. Al mismo tiempo, Dios está en contra de esas tipos de relaciones. Important issue. Ahora, Daniel, dime, ¿por qué razón el sexo es un tema tan importante? De hecho, un tema tan importante a la hora del divorcio. Divorce is about two people. El divorcio tiene que ver con dos personas. When you have sex with another person, it's like choosing another God. Y cuando eliges tener sexo con otra persona por fuera, es como elegir a otro So Dios. I have a relationship with God and I choose to worship idols. I'm replacing God. Entonces, digamos, yo decido servir a Dios, pero al mismo tiempo me gusta servir a otros dioses, así que estoy reemplazando a Dios. Substitute the one you should be with. Así que es básicamente un tema que tiene que ver con sustituir a la persona con la que deberías de estar. What if you marry, you're committed to each other, you did some vows, Digamos, te llegaste a casar, te comprometiste con alguien, juraste en voto. give a typical example, your family, some member in your family becomes financially stressed, they get into financial difficulty. Y digamos, algo que pasa como un monte en la familia, alguien dentro de tu familia está pasando por unas dificultades financieras graves. Decides que le ayudarás Against your partner's wishes, they say no. en contra de los deseos de tu pareja porque esa pareja tuya dice que no You can't substitute them for me. y te dice, no, no les puedes sustituir, no me puedes sustituir por ellos. Grounds for divorce. Y según la inspiración, eso no sería una causal de I divorcio. understand your point about substitution. Entiendo cuál es el punto que haces cuando hablas de la Why is it the sustitución, sex bit that's the substitute? pero ¿por qué razón la parte sexual tiene que ser Just like eso? worship, I can just have for one God. Es como la adoración, solamente debería rendir adoración a un Sex is Dios something that I can only have with my partner. y el sexo es algo que yo debería de tener únicamente con mi I pareja. can help not only my partner, I can help anyone. Y sobre ayudar, puedo ayudar a cualquier persona, más allá de mi pareja, puedo ayudar a cualquiera. Okay. Gabriel? Gabriel, Laura? Yeah. tenías la mano arriba, Lara, ¿sí? I was just thinking if it has to do with being or becoming one. Yo pensé que tenía algo que ver con tornarse una misma carne. So if I'm one together with my partner, Si soy una carne con mi pareja, doesn't it doesn't allow to be one with someone else. It wouldn't be one any longer. no se te permite ser más una carne con alguna otra persona, porque en todo caso ya no sería más una misma persona. Y entonces, ¿por qué razón no una única cuenta Why bancaria? doesn't the bank account model work? ¿Por qué entonces no funcionaría el modelo de la cuenta bancaria? Mm, I was going to say that it might have to do with the possibility of procreation, but I think that might be the wrong track. incluso llegué a pensar de que tenía que ver con el tema de la procreación, pero creo que entonces me estaría yendo por un camino pues complicado. Had you finished? Yeah. Laura. Bueno, está bien, ya terminaste. Ahora, Why sex? I want to know why siguiente. sex over Lara. all the other things that you will do wrong or harm your partner over. Ahora,
¿por qué razón el sexo sería la única parte que estaría, digamos, como que cometiéndose de forma errada en contra de tu pareja? Creo que tiene que ver con la intimidad entre dos personas. When you say this intimacy, what do you mean by that? ¿A qué te refieres con intimidad? ¿Es física y emocional o debería de ser así? So what would money be? Ahora dime, Emotional? en cuanto al dinero, ¿qué sería? ¿Solo emocional y no físico? Sí, claro. When you take money from your partner, you get hurt. Cuando le So robas, there is an emotional component. cuando le robas a tu pareja, la otra persona se puede sentir mal o molesta, así que también hay un componente emocional ahí. Not get things to sustain their body, so there could be a physical component to that as well. Y también implicaría de que no pueden ser capaces ahora de sustentar sus propios cuerpos, por lo que también allí también tienes el elemento físico. Intimacy. Entonces sí me gustaría como comprender ese elemento que mencionas, el de la intimidad, porque en nuestra sociedad, al menos, no puedes tomar dinero de otras personas, no puedes. Pero la intimidad no es algo que tú puedas llegar a tener con cualquier persona, en cualquier lugar. Okay, Curtis, Pedro, Michaela. Luego, Cortis, Pedro y Micaela. A few months ago, you did a study Hace un par de meses tuviste un on estudio intergenerational wealth, sobre la riqueza intergeneracional and the premise of that y la premisa de ello can be understood under an Old Testament framework puede ser entendida en el marco del Antiguo Testamento, when God is raising up a people donde and Dios ha the levantado un covenant pueblo that God has is really important. y el pacto que Dios tiene es muy importante. Under that Old Testament framework, Y en ese marco del Antiguo Testamento, covenant is passed down through generations. ese pacto se va pasando a través de las generaciones. Gabriel alluded to it when he ended, I think. Y Gabriel hizo referencia a ello. Alluded to something when he finished talking, Gabriel hizo referencia a ello cuando dejó de when hablar, he spoke about procreation. cuando comenzó a hablar sobre la procreación. Sex and the product of sex, Así que el sexo y el producto del sexo, being children, siendo que es hacer niñez, once you interfere with a marriage, significa de que una vez que interfieres con el matrimonio, you're interfering with that flow of the covenant. estás interfiriendo con ese pacto. Because if said other person has a child, Porque, intergenerational line gets broken. ok, porque si esa otra persona con la que le engañaste llega a tener un Just niño, this under the framework that you set up in your llega study. a tener un niño, entonces ese marco de la riqueza intergeneracional va a comenzar a sufrir algo de problemas. Y lo menciono pues porque recordé ese estudio en referencia a ello. Pedro? It was, but I can't. Does it matter? Okay. What? Pedro or me? Or me? Neither. Okay. Cualquiera. Neither. We're just for those online, we're just going to take a pause to open Sabbath. Para todas aquellas personas en línea, solamente vamos a tener una breve pausa para recibir el sábado. You all can join us. Se nos pueden unir. Holy God, we thank you. Dios, te Despite agradecemos all the worries, cares, and perplexities that we have,
porque a pesar de todas aquellas preocupaciones, perplejidades and confusion, que tuvimos, all these technical problems, a pesar de todos esos problemas técnicos y ruidos, pause podemos hoy hacer una pausa and rest a while. y podemos reposar un Our poquito, weekend will be busy. a pesar de que podemos estar ocupados, May each of us experience a Sabbath rest. que cada uno puede llegar a unirse en un reposo sabático, Not just those of us who are here, no solamente para nosotros que estamos aquí, sino también para todas aquellas personas quienes nos acompañan en línea. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. thank you for that, Michaela. Ahora sí, Micaela. Okay, thank you. Bueno, gracias. In the directions to say before Daniel, I understand this discussion or why sex is so important. Más o menos en la misma línea en la que mencionaba Daniel, pienso de que esta parte del sexo es algo importante. I'm gonna be more short. I understand this Voy a hacer la frase un poco más corta. Yo entiendo esta discusión in a direction similar to Daniel. en una dirección más o menos similar a la de Daniel. Wait, not her. Okay, sorry. I need to understand. For me, there is something Para mí hay algo in the parable that God created in the marital union. en la parábola que Dios ha creado sobre la unión In the marital. marital union, En la unión marital, similar to the union of God Himself, being eh, one in three. I don't know eh, if I say accurate. similar a la dinámica que hay en Dios, Three beings, three persons, but they're all es, still one. es decir, tres personas en una. Many things can damage, is okay? Yeah. Yes. A Damage. relationship, Muchas cosas pueden llegar a dañar una relación, but it seems that having a relationship with another person pero me parece a mí de que tener una relación con otra persona is like having more than one master. es como tener más de un señor o señora. And that will diminish our spirit, I think, Yo creo que eso dañaría el espíritu and how we understand the image of God Himself. y también en cómo entendemos la imagen de and Dios our en sí image too. y nuestra And imagen also también our own image. y también nuestra propia imagen. I think something is breaking, but not only the relationship. Y yo creo que hay algo que se rompe, sí, e incluso más allá, no solamente la relación, About our relationship with God, tal vez es algo que se ha roto en nuestra relación con Dios. about our understanding or possibility. Am, Maybe something is break, or maybe something we cannot understand in the future. Tal vez algo se rompió o algo que no podemos llegar a comprender en el About how futuro is God, sobre cómo es Dios, how God is. sobre cómo es Dios. Okay. Bueno, Oh, Pedro. Pedro, So we're talking about grounds of divorce in the Bible, right? entonces estamos viendo causales de divorcio en la Biblia, ¿cierto? Say that again, sorry. Grounds for divorce in the Bible. Entonces estamos viendo las causales de divorcio en la Biblia. My question is specific. Why sex? Mi pregunta específica es, ¿por qué sexo? Because sex. We're speaking from a biblical perspective, but anyone in the world knows that sex is the make or break thing. Porque lo estamos viendo, sí, desde una perspectiva bíblica. Sin embargo, cualquier persona en el mundo sabe de que este tema del sexo es la principal causal. Perdón, no te quise distraer, I was sigue. just thinking that it is because of the ownership aspect that Yo- sex had in history. Yo creo que tiene que ver con el tema de el enseñorío
que se tiene en la historia I'm sorry to en interrupt. relación al If we sexo. start using those arguments, Déjame pararte ahí. Si comenzamos, generational wealth si comenzamos a utilizar esos, si comenzamos a utilizar, and past history, si comenzamos a utilizar esos argumentos como las líneas familiares, como la riqueza intergeneracional, como la historia pasada, el enseñorío, ownership, el part enseñorío, and parcel of the past, eso ya es algo bien del we pasado. can all have free sex today because we don't have to Entonces, do any of that stuff. entonces, hoy en día podemos tener sexo libremente porque ya no creemos en esas cosas, I'm ¿cierto? saying in the past, No, sino que yo digo que en el pasado men had ownership over their wives, hombres tenían enseñorío sobre sus esposas so that's why owning her body was so important. y esa era la razón por la cual poseer su cuerpo era tan We have importante inherited a lot of that, y hemos heredado mucho de ello, but we have expanded the grounds for divorce to many things. pero lo hemos expandido, We have expanded the grounds for divorce to many other things. hemos expandido las causales de divorcio a muchas otras cosas. Who Hoy en knows? día, ¿quién es nosotros? I think humanity, La humanidad, creo, people in general. la gente en general. If we were to condense everything, Si fuésemos a condensarlo todo, I don't know if you agree with this, yo no sé si estarán de acuerdo con it's esto, either death o bien es la muerte, el sexo, or we don't get along anymore. o ya no nos llevamos bien. We don't get along. It's called a no-fault divorce or irreconcilable differences. Bueno, ese no llevarnos bien a nivel legal sería diferencias irreconciliables. Irreconcilable differences covers everything, all the other Y- bits and pieces. Y diferencias irreconciliables a su vez lo aglomera todo, So cada partecita. you're suggesting, Ahora, lo que sugieres, I'm asking you, te the pregunto, reason why sex is the premier issue que la razón por la cual el sexo es el tema tan is importante because of our patriarchal past, o principal se debe a nuestro pasado patriarcal, which means it wouldn't be valid for divorce today. lo que significa que no sería una causal válida de divorcio para el día de hoy. Oh, I think it is still valid for divorce today. No, yo creo que sí es válido para el divorcio para el día de hoy. Then the reason can't be ownership. Entonces ya sabes de que la razón no puede ser el señorío. I own your body, therefore I'm the only one that can have sex with you. Yo poseo tu cuerpo, así que yo soy la única persona que tiene la capacidad a tener sexo contigo. Tal vez en el If it was pasado, the past, si fue en el pasado, and we live in a free world now, y ahora vivimos en un mundo libre, we should be free to have open sex. entonces deberíamos de tener la posibilidad de tener sexo abiertamente con cualquier So persona. that's the reason why sex is the thing. Y nos estás dando eso como una idea de que el por qué el sexo es lo más importante. Work either. Y yo coloqué ahí en la pizarra niñez y sabemos también, Patriarchal model, which is the one that you just gave a different version of that ownership. ta- em, tampoco funcionaría la de las niñas porque es también parte de un modelo patriarcal. Es el mismo que tú has traído a colación, solamente con una diferente versión. Si ese fuese el caso, Polyamorous relationships, the arguments that people use that they're valid today. yo no soy un experto en el tema, pero de hecho, esos son los argumentos que utilizan las personas que se dedican a esto, el sexo poliamoroso o relaciones poliamorosas. The woman will say, "You don't own my body. I can do what I want with it." Porque una mujer puede salir y decir de que tú no posees mi cuerpo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. She could have sex with whoever she wants. Y la expresión última de ese pensamiento es de que ahora ella puede tener sexo con cualquier persona que ella quiera. Understand why sex is such an issue.
Y lo que yo quiero entender es el por qué el sexo es algo tan importante, tan grave. I'll go with Lara first, then I'll send the mic. Yeah. Primero con Lara. Point against family lines. Yo tengo un punto, I have a point against family lines. yo tengo un punto sobre ese argumento de las líneas familiares o I sanguíneas. don't like it, but I just put it there. No, no es de que me haya gustado, solo lo escribí. Made the same point about. I'll put what Pedro said. Pedro said ownership. Y lo mismo con lo del caso de Pedro. Pedro mencionó la palabra señorío, But like you, I don't think they're the reason. Now, what, pero como tú, yo no creo que sean la tell me razón. why sex, all in every dispensation, in all cultures, Ahora dime por qué razón el sexo en cada dispensación de cada cultura, es más, incluso hasta dentro del ateísmo. I'm going to say they know that sex outside, that sex is wrong. Sabemos de que dentro del ateísmo también saben de que el sexo por fuera del matrimonio está mal. Just have something to add to the discussion No, yo solamente quería hacer un comentario para agregar algo a la discusión about something that I question myself or I question the world. sobre algo que yo me puedo llegar a cuestionar o cuestionar al mundo. People in polyamorous relationships, Porque hay personas en relaciones poliamorosas this heavy weight to the sex, no le dan este peso que tiene el sexo. and they can have sex with other people. It is not a problem. Y para estas personas, pues tener sexo con otras personas, pues no resulta un problema. Seems to be that the problem for me is the way that we have the jealous part. Y me parece que el problema que yo veo aquí Maybe es just reason, quiz- you know, quizá por la parte, no sé, de los celos que pueda tener the jealous maybe is not a problem. la pareja, o quizás los celos no sean tanto un problema. Be a problem for you. ¿Sería un problema para ti If your partner had si sex tu, because you're married, si tu be a pareja problem for you. tiene sexo y están I'd casados? be able, ¿Sería un problema para ti? maybe if I'd be able to Yeah. erase the part of the jealously, maybe not. Bueno, tal vez si yo quito de mí esa parte de los celos, tal vez no. So the problem is you're a bad person. Entonces, el problema es de que eres have una... this really bad habit of being jealous. Entonces tú me estás diciendo que eres una mala persona porque tienes When este you mal say that, hábito, it'll be okay. porque tienes este mal hábito de ser muy celosa. Y si tú te deshaces de los celos, entonces está todo bien. Yo personalmente no lo creo. I ¿Qué don't quieres think decir? everybody needs to do this, Yo no creo que todo el mundo tenga que hacer but esto, some people are already like this. pero hay algunas personas que sí son I'm not así. talking about those people. Yo no estoy hablando de esas I'm talking personas. about you, Estoy hablando de ti the vast majority of people. y la vasta mayoría de personas, 99% of all humans. como el 99% de la humanidad. They don't even have to be told. Ni siquiera se les tiene que decir. They work it out themselves. Sex Solitas, outside of marriage is bad. solitas y solitos lo resuelven por su propia cuenta. Todo el mundo sabe que el sexo por fuera del matrimonio está mal. Unforgivable. Vamos a decir, es algo imperdonable. Divorce. Y esa es la razón por la que te divorcias. Everybody should understand what I mean by unforgivable in its context. Espero que todos entiendan lo que yo quiero decir con imperdonable en este contexto. Daniel, Anna Paula, you don't want to say something? Ana Paula, no sabe que querías decir algo. So Yeah, say on her, speak on her behalf. But pretend it's you. so Pretende que eres tú. I know some people Yo sé de personas that have a relationship and also Que- have sex with other people. que tienen una relación y también tienen sexo con otras They personas, have, amor incondicional, inconditional love for the partner. pero que al mismo tiempo tienen un amor incondicional por la pareja.
having sex with other people doesn't influence this unconditional love for the partner. Entonces, tener sexo con otras personas realmente no afecta la parte del amor incondicional hacia la pareja. It's not a problem. Y yo creo que el sexo no es un problema. It's the unconditional love that has to be the issue. Yo creo que es el amor incondicional el que debería de ser el tema principal. Entonces te pregunto, a ti, lo que quiere decir a ti, You'd be okay to just have sex with anybody. ¿te parece bien que puedes tener sexo con cualquier persona? I know you know. We all know. I'm going to say we all know people that do it. That's claim that it's okay. Yo sé que hay personas que lo hacen y que argumentan que está bien, But they're really very rare. pero realmente son poquísimas personas. You do it. Y ahora mi pregunta es, ¿lo harías tú? You're in a relationship. Would you be comfortable if your partner slept with somebody? Tú estás en una relación, tú estás de acuerdo con que tu pareja pues se acueste con otra persona. Okay, but maybe in 10 years of relationship. Bueno, depende, no sé, hablamos de 10 años de relación. Is that because you become a better person or you get bored of them? ¿Es porque te volviste mejor persona o porque te aburriste? So what people say is No, because tell they me get what you bored. say. Lo que dice la gente, no, Feel. es lo que tú, ¿cómo te sientes tú It's con because eso? maybe sex is the same thing and doesn't change. There is nothing new. Bueno, tal vez porque el sexo es lo mismo, no cambia Like mucho, bread. como el pan. People eat bread all their lives. El pan, la gente come pan Sometimes toda they su eat vida. tapioca. Bueno, a veces le provoca otra cosa, la tapioca. Como Dios. They'll get bored of God Se aburren de Dios and But- want Satan. y se prefieren ir con Satanás. But, So I think that was your argument. but No, porque eso God fue tu argumento always ahorita. reveals himself new for us. Es que Dios siempre se nos revela como algo nuevo a nosotros. No, eso está en tus Does it sueños. reveal anything new to you in your reasonably long lifespan? Dios no te ha revelado absolutamente nada nuevo en toda tu vida. Honestly, just review what you know today about God compared to what you knew before, and it's not that different. Honestamente, compara lo que sabes hoy de Dios sobre lo que sabías antes y realmente no hay casi diferencia. What's changed is your definition of common sense. Lo que ha cambiado es tu propia definición de sentido común. I suspect God hasn't changed one bit. Y yo sugiero que Dios no ha cambiado ni un poquito. What you're actually just referring to Y de hecho, lo que tú estás haciendo is referencia realizing, I said respectfully, how stupid you were in the past. es que por fin te has dado cuenta cuán estúpido eras en el pasado, Ideas about God that Por- God never taught you, someone else did. porque tenías ciertas ideas de Dios que Dios no te enseñó, sino que fue alguien más la que te las enseñó. That God's the same. Y yo sugiero de que Dios sigue siendo la misma persona. Bored. Entonces tienen sexo porque están I don't know aburridas. if that's. I don't think this is good, but that's the. My friends they tell me this. They want something new. Bueno, yo no sé si eso está bien, pero eso es lo que me dice una amiga de que, pues, quieren intentar algo nuevo. Go to it. ¿Sí? Ok, bueno, Cortis. Africa last year, En Sudáfrica el año pasado you spoke about adultery, hablaste del adulterio and maybe I misunderstood it, but what I understood from that discussion y tal vez lo malinterpreté, pero lo que yo llegué a entender de toda esa discusión is the question was, is adultery physical or emotional? pues surgió la pregunta sobre si el adulterio era física o emocional. And I think the conclusion was Y yo creo que la conclusión was fue emotional, que era algo emocional not physical. y no físico. And so, based on that, Basado en ello, I'm trying to understand what you've just brought up now. me gustaría entender ahora You qué es asked lo que me estás why trayendo a sex is so colación. important as a fact that it is,
Estás haciendo la pregunta de por qué el sexo es algo tan importante, basándote en el hecho de que sí lo es with regards to adultery, en relación al término adulterio, are you asking why have we made it so important? o estás preguntando la razón de que nosotros como humanidad lo hayamos hecho tan said importante. this at the beginning. We didn't make it important. Okay, sure. Yo creo que eso fue lo que yo dije al comienzo. No lo hemos hecho importante nosotros, sino que fue Dios. Choices, I'm saying it is. Y si me das dos opciones, yo te diría de que lo es. It is a big issue. I want to know why. Yo no lo estoy haciendo un tema tan importante. Es un tema importante y ahora yo solamente quiero saber el Big por issue qué. in relationship to adultery or just a big issue in relationships? Me estás preguntando, ¿un gran tema en relación al adulterio o solamente un problema en relaciones en general? Why when you step over that line, everything collapses? What is so special about sex? Sí, porque cuando ya tú llegas a pasar ese límite, todo colapsa. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón tiene que ser el sexo algo tan importante? Okay, I've misunderstood the discussion because I thought you were framing it under adultery's context. Bueno, entonces yo creo que he llegado a tergiversar un poco todo esto porque pensé que lo estabas hablando era solamente en el marco del adulterio. Maybe I'm misunderstanding what the point you're making. Sí, así es, pero tal vez entonces yo soy el que está malinterpretando el punto que tú quieres hacer. Adultery is just the name of a crime of having sex with someone else. Adulterio es simplemente el crimen de tener a de acostarse con una persona por fuera del matrimonio. But there aren't any laws like if I gave my cows away, we're done for. Mm, no entendí eso. Why is it only sex that's the issue? Yeah, Ahora, I'm ¿por qué el sexo es algo tan importante? asking how is that is what you're saying different to what you've explained in the past? I don't ¿Es, think ac- it is. ¿Es acaso esto algo diferente a lo que ya tú has explicado en el pasado? No, yo no creo que sea así. So in regard to sex, Ahora, en relación al sexo, I think it's just impossible to pretend that this was some kind of mistake. yo creo que es imposible llegar a pretender de que tal vez haya sido un error Some misunderstanding or whatever. o una mala comprensión o lo que There are many sea, steps necessary until you lay in a bed with someone else and perform sex. porque hay muchos pasos antes de que tú de hecho vayas allí hacia otra persona, te acuestes en una cama y pues ejecutes el acto sexual. Maybe kiss. Tal vez un Well, beso, there are many things that you could frame in a way that maybe weren't supposed to happen, or you weren't really aware of what you were doing or whatever. But sex takes many steps until you have sex, and yeah, that's what I think. o sea, son muchas cosas lo que pueden acontecer, pues resbalones, quizás un beso o algo así, pero lo que yo quiero decir es de que para llegar a tener sexo en sí, hay muchos pasos que ya tú tienes que ir dando antes de que se ejecute pues esa acción. Anyone else? ¿Alguien más? Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Michaela, then Lara, then Curtis. Micaela, Lara y Cortés. Oh, lost. Okay. Oh, Pedro, sorry. Ah, Pedro. You can do Spanish. That's fine. Hazlo en español, está bien. So I've been thinking about what Curtis and Daniel have said. Bueno, yo he estado pensando en lo que Cortés y Daniel han dicho. Even though we started talking about Si bien, adultery, si bien empezamos a hablar hablando sobre el adulterio, and we could have go through the easy path, Please tell me the answer. You don't have to pudimos give a haber, preamble. pudimos haber ido por el camino fácil. Por favor, dime la respuesta. No quiero maybe. tanto preámbulo. Maybe we don't have an answer, Tal vez no tengamos una respuesta that may convince the people who believe in polyamory
que tal vez llegue a convencer a las personas que sí crean en el poliamor. Persuade anybody. I want to know why we believe what we believe. Yo no quiero persuadir a nadie, yo solamente quiero saber por qué razón creemos lo que creemos. I just want to stop in a minute. It won't be a minute. Me gustaría comenzar en un minuto, no me voy a tomar un minuto. I'm going to switch subjects Voy a cambiar de tema and I'm going to say, y yo diré, how did you invent divorce ¿de on the dónde, grounds of ¿de dónde sacaron el divorcio? ¿Cuáles serían las causales? Laura? Lara, Abuse. She said abuso. right at the beginning, and I said no. Y yo se los dije justo al You can't inicio, yo work out dije how que you no. can divorce on sex. Tú puedes resolver por tu propia cuenta por qué razón te puedes divorciar cuando hay Tell me sexo. abuse is even easier to work out. Y ahora no me vengan a decir de que el abuso es más fácil que eso de resolver. We've got to figure out in order. Vamos a intentar resolver las cosas y comprenderlas en orden, To say, death is easy. porque van a tener que resolver varios argumentos. Por ejemplo, la muerte es muy fácil de resolverlo, Before we discuss abuse, pero antes de abordar el abuso, el tema del the abuso, movement just rolls off the tongue. porque hoy en día en el movimiento simplemente lo tenemos Obvious. lo tenemos ahí en la boca porque es What algo about obvio, sex? pero ahora sí me gustaría es abordar la parte del sexo. And it doesn't appear to be. Y eso también pareciera ser obvio, aunque pareciera que no lo es. Who's next? ¿Quién sigue? You didn't finish. ¿No terminaste? No, that was only interjected then. I didn't mean for you to finish. No, eso yo solamente lo dije ahí entre paréntesis. Me gustaría más bien ahora hacerte una pregunta a ti. that you don't necessarily need to answer. No necesariamente la tienes que responder. The only way possible that I can see La única forma posible que yo veo for sex being so relevant and know the many other things para que el sexo sea algo tan relevante, así como muchas otras cosas, is to take it into an explanation similar as how we do it with Sabbath. es llevarlo hacia un campo de explicación similar al sábado. Hay un montón. You take notes. As you're taking your notes, just want to remind us Bueno, mientras estás ahí repasando tus notas, me gustaría recordarnos to not break rules. no romper las reglas, Several of us have already done in this class. lo que muchas personas ya han hecho en esta Cannot go clase. to God No pueden ir a Dios to explain sex. para explicar el sexo. Because the natural Claro, explains the spiritual, not the porque spiritual explaining es- the natural. exacto. Porque es lo natural lo que explica lo espiritual, más no es lo espiritual lo que explica lo natural. Eso claramente rompe todas las reglas y eso ya yo le he dicho anteriormente. Solamente nos estoy recordando. Sex El sexo is supposed to teach us about God, not the other way round. se supone que nos tiene que enseñar sobre Dios y no al revés. Ahora sí, dale, Micaela, continúa. I was about to ask you what you just answered. Yo solamente te quería preguntar lo que tú acabas de responder. A mind radio. Mm. Ah, te estoy leyendo la mente, dijo. Was going to associate it as a proof of loyalty like the Sabbath is. Yo solamente quería hablar sobre esta prueba de lealtad, así como lo es el sábado. Why is sex the proof of loyalty and not financial fidelity? Ujú. ¿Y por qué razón el sexo es una prueba de lealtad y no la fidelidad financiera?
Mm. more relevance against proofs that we see outside in the world. Hay pruebas más Or testimonies revelantes from people. más allá de las personas que vemos, más allá de Dios, testimonios de personas. Yo no he dicho eso. In theory, we just still don't have the answer of why. Okay, so you said no. En teoría no tenemos la respuesta al por qué. Entonces me dices de que no estás No, segura. it's- Bueno, Cortis, This is my last try. Go for it. este es mi último intento. Bueno, dale. Dale con todo, dijo. During the camp meeting Hablamos durante el campal about thoughts and actions sobre pensamientos y acciones and what God is going to judge us on. y sobre qué nos va a juzgar Dios. And at least my opinion was actions. Y en mi opinión, yo dije que eran Matthew acciones, draws a connection between thoughts and actions. pero Mateo delinea una conexión entre pensamientos y acciones. ¿Qué es lo que hace In Jesús that Sermon on the Mount. en ese sermón de la montaña? So at the point at which you have sex, Entonces, en el punto en el que tienes sexo, it's just the physical, actionable demonstration of es, something that began a long time ago. es una acción física demostrable de algo que ya pasó mucho antes. So sex, I'm suggesting, Entonces, yo sugiero que el is a physical sexo manifestation of that emotional cheating that you've committed already. es básicamente una manifestación física de aquello que ya habías cometido emocionalmente antes. ¿Ok? And Lara. Daniel y después Lara. Natural explaining the spiritual. Hablando sobre lo natural, explicando lo espiritual. Because sex is good Tal vez es porque el sexo es algo and we placentero can choose to have with a lot of people. y podemos elegir tener esta sensación con muchas personas. Stay with our partner. E incluso si tenemos muchas opciones, preferimos quedarnos con una pareja, As a demonstration of fidelity. como una especie de demostración de fidelidad. That is, and this relationship teaches us about how we should behave with God. Y esta relación nos enseña sobre cómo deberíamos de comportarnos con Dios, In the sense of we can worship many gods. en el sentido de que tenemos la opción de adorar muchos dioses, Choose to worship one. pero elegimos adorar solo uno. Sex would be like worship. That's weird, but I think it's like this. Y para mí, pues el sexo sería algo así como parecido a la adoración, aunque suene raro. Y yo hice ahorita la conexión de lo natural a lo My espiritual, comment es lo was a mismo. tag team effort with Carolina. Em, My comment ¿Qué? was a tag team effort with Carolina. em, Mi comentario vino de un esfuerzo en conjunto junto con Carolina. Was that a good argument? No, that's all fine. I'm listening. Sí, sí, todo bien, te oigo. Lara? Lara, I just want to add about something that Daniel said before. simplemente me gustaría adicionar algo a lo que Daniel ya mencionó antes, People don't do sex with a lot of people because they are bored. de que hay muchas personas en el poliamor, de que no tienen sexo con otras personas simplemente porque están aburridas, They believe that they don't need to refrain their desire. sino que simplemente porque no creen de que deben de reenfocar su deseo. Pero ahora, si hablamos de adoración, We believe that we need to worship God, deliberadamente necesitamos adorar a Dios worship other people. adorando a otras personas. be- Through worshiping other people. A través de adorar a otras personas. So I think this point don't help us. Creo que ese punto no nos ayuda. Can't do that. No puedes hacer eso, según Lara. Why
My last, Que no puedes hacer it's eso. a question. Bueno, me gustaría cerrar con una pregunta, Why you think Parminder. sex is so important? Why you ¿Por think? qué, por qué tú crees que el sexo es algo tan importante? Yo quiero saber lo que tú sabes. Sex is so important. Yo quiero ser claro, yo creo que el sexo no es algo tan importante. Todo el mundo lo, 90% of humans to- won't to- be in a relationship if you cheat on them. todo el mundo lo sabe, no solamente yo. 99% de las personas no estarían en una relación que And neither saben does God. que la pareja les ha engañado. Nadie lo toleraría. So it's not me. Ni siquiera Dios, es algo universal, no solo yo. Ok. I was hoping that I'd get you to justify it for me. Yo esperaba que ustedes me lo justificaran para mí. Bueno, déjenme a mí darle Warning. una I visión. do not like to promote people in, influencers or famous people. Advertencia, a mí no me gusta, Sometimes I digamos, recommend books. recomendar algo así como que es de personas o mucha influencia. A veces a mí me gusta recomendar libros. A mí a veces me gusta recomendar libros porque son buenos, pero no me gusta recomendar a personas. Ahora, yo les voy a dar es solamente un nombre Radical feminists amongst us. para todas aquellas personas que son feministas radicales entre Don't like this nosotros. person because they're sexist. Si no les gusta la siguiente persona porque es sexista, I completely understand. yo las entiendo. This person's a psychologist. I think that's what they're. The correct Esta persona es un psicólogo y, bueno, es más o menos eso es lo que dice ser. This is not a recommendation. Ahora, esto no es una recomendación. Get his Mm, last name correct. creo que su apellido está bien. Alan de Botton, not Botton. Allen de Botton. So the only reason I mention his name, La única razón por la que he hecho mención de su nombre, he's pretty famous. He's él es muy, several books. famoso, ha escrito muchos And libros everybody's heard of TED, TED. y todo el mundo ha escuchado de las charlas de teleconferencia. This is my version. So he came to prominence because he did a famous TED talk. Eh, You're all probably going to look for now. Él llegó a ser prominente por una famosa charla de TED, una conferencia TED, He addressed the subject of marriage. y él va a comenzar a abordar el tema del matrimonio. All of you. Y él va a decir, todos ustedes, I'm just going to laser focused. That means like you just have one mission in life to choose the perfect partner. todas ustedes tendrían la misión de ver quién es la pareja perfecta All in your power to marry that right person. y van a hacer todo lo que sea o esté a su alcance para casarse con esa persona. There is a fact that all Y, you people need to understand, married or single. y luego él dice, hay algo, hay un hecho de que todas ustedes personas, cansadas o Either solteras, you're going to use the word will, future, voy a utilizar la palabra will en futuro, o sea, lo harán, or have, past. You already O- have or you will. Past. o han en pasado, es decir, lo harán o lo han hecho. He says, Él you dice, married the wrong person. se casarán con la persona equivocada. If you're already married, you've married the wrong person. Y si ya se casaron, se han casado con la persona equivocada. That's the premise of this talk. Esa es la premisa de esa charla. And he breaks it down why. Y luego él te dice el por qué. Because we think we look for the right things in a person, Porque a veces pensamos que estamos viendo las cosas correctas en una what persona, we end up really doing in real life is we marry on the wrong premise. pero realmente lo que estamos haciendo es en la vida real casándonos bajo una premisa incorrecta. Layperson's term that I can understand. I'll say I'm not a professional. I'll say it in my own words. No soy profesional, así que lo voy a decir en mis propias palabras. You look at a person, Ven a una persona, who they are, creen que saben quién es esa persona, así como que si tuvieses una especie de see what lista, they are, but they turn out not to be that thing.
Ustedes creen de que esa persona es así, pero al final termina no siendo eso. So who you thought you married isn't who you married. Entonces la persona con la que pensabas que te estabas casando no fue al final la persona con la que te casaste. Y eso es por definición la persona equivocada. Y a partir de ese punto todo empeora. Los What I just said matrimonios. there isn't defining about sex and the story that we're about to that I asked about. Esto ahora no define lo que estábamos hablando hace un momento sobre el sexo y toda esta historia que estábamos creando aquí. I don't know how many people in this room have had sex, Yo no sé cuántas personas en este cuarto hayan tenido sexo, but if you were to write it down, pero si lo fueras a I escribir, don't mean like a pornography novel. no les estoy pidiendo de que hagan algo The así, name erotica, yes, that's it. algo así como un libro erótico, ni nada como Curtis eso, doesn't ¿no? know what the word erotica means, but it might be the right one. Cortés no sabe lo que quiere decir la palabra erótico, pero tal vez sea la correcta, el término correcto. Y ahora ya ni sé de qué estamos hablando. So if I ask you to write it down, just the mechanics of sex. Ahora, si les pidiese que lo escribieran, solo la dinámica del sexo, I'm going to say is disgusting. o sea, simplemente la realidad así tal cual del sexo, diría yo de que es simplemente grotesca, Regular. así sea algo regular. Parts that you're bringing together. O sea, solamente piensen así como en sus partes, pues juntándose The purpose of those parts that you y, do 99% of the time. y se concentran en la dinámica de sus partes, al menos como lo utilizan el 99% de sus veces. Es bastante grotesca. Reality of sex. Es decir, la realidad del sexo es What you have to grotesca. do, Y lo que tienen que you hacer, don't realize that you do, lo que no se dan cuenta que lo you have to hacen, shut down many protective mechanisms to actually engage in sex. tú tienes que apagar ciertos mecanismos de protección para llegar a involucrarte sexualmente. When you go to the bathroom, Cuando vas al baño do your things, y hacen sus three cosas, things. las tres cosas, In English we say your number one, your number twos, and gas. en el inglés decimos el número uno, dos y gases. Sorry? Gas. Gases, flatulencias. It's pretty gross. Es bastante asqueroso. Yet, Y sí, aún when you think así, of oral sex, ustedes piensan en el sexo oral, where your nose is, donde están sus narices. and no, I don't think we get the point. No, yo creo que no captamos el If we got the punto, point, porque si captamos el punto, we'd all become, I'll just call it monks or the female version, we'd become celibate. nos convertiríamos en célibes. What we end up having to do Entonces, lo que terminamos in order to haciendo engage in sex, para llegar a involucrarnos en el shut down sexo multiple defense mechanisms that are inbuilt within us that we would run away from. Ujú. Es apagar varios mecanismos de defensa que tenemos allí integrados en nosotros eh, para poder involucrarnos en eso. You instinctively repel yourself from it. Porque si tú hueles a alguien que no huele muy bien, enseguida, automáticamente, instintivamente, te apartas. Y todas aquellas personas que han llegado a tener sexo saben que hay olores, But it pues, doesn't, but it does. hay olores. No estoy, Smells. hay olores, Real ¿ya? life. En la vida real. So I think the reason it's sex, I'm going to put one word down. Ahora, yo creo que el sexo, lo voy a intentar describir en una palabra, Covers a multitude of issues. cubrió una multitud de temas. It's about vulnerability. Y tiene que ver con la vulnerabilidad. All the components that make up marriage. Cuando tú ves hacia todos aquellos componentes que involucran un matrimonio,
Es decir, compartir tus Sex is cosas. the one that you expose yourself. You make yourself vulnerable above Claro. anything and everything. En cuanto a la parte sexual, es la parte en la que ya tú te has expuesto, eres vulnerable ante cualquier cosa y sabes You look ugly, que te ves feo o fea o unattractive. no atractivo o All atractiva. these fashion houses Y todas estas casas de millonarios, do everything in their power to make you look ah, attractive. ok, y todo lo que hacen las casas de estilistas, de moda, Not just makeup, not just jewelry, but clothing. intentan pues hacerte más atractivo, no solamente la joyería, We call it ni, a bra, we call sino it todo. lingerie. No le llamamos aquí un brasier, sino lencería. Difference between a bra and lingerie. Hay una gran diferencia entre un sostén, un brasier y lencería. El sostén es funcional Lingerie is sexual. y la lencería es una propuesta sexual. Tú te quitas la lencería With your body, y te quedas solo con el cuerpo expuesto. aren't happy with. Y la mayoría de nosotros no está contento con eso. It's Así not que very good. visualmente no es muy And you atractivo. know how you smell. Sabes cómo hueles. You're always protecting yourself against that smell. Siempre te estás protegiendo contra ese When olor. you get to sex, Y ahora cuando llegas al you sexo, have to completely ignore all of that. tienes que ignorar todo eso del Hope todo that your partner accepts you y esperar a que tu pareja te acepte, as you are, así como eres, visually, visual, sensually, sensual, the sounds that you make, los sonidos que smell, hagas, cómo huelas. all the person's five senses. Es decir, todas aquellas cosas que involucran los cinco Get to a sentidos. place where you think they will fully accept you. Tienes que llegar al punto en el que de verdad ya tú digas de que esta persona te acepta en su totalidad y esperas a que también sea algo recíproco. And I'm going to suggest that sex, Y yo voy a sugerir que el I sexo, called it vulnerability here, yo le llamo aquí vulnerabilidad, is what brings all of these things together. es lo que junta todas estas When you cosas get to a place where you can have sex with somebody, que cuando ya tú llegues al punto en que ya tú puedas llegar a tener sexo con you alguien can give yourself. y te puedas entregar. Prostitution doesn't do that. La prostitución no hace eso. They're always withholding part of themselves. Siempre se quedan con parte de sí. And most people, whether they're male or female, most prostitutes are the most attractive parts of, on the bell curve of humanity. Y bueno, tanto hombres y mujeres que se dedican a la prostitución básicamente son la parte más atractiva. They're always the attractive people, the young attractive ones, generally Siempre, speaking. siempre a nivel general son personas generalmente Rare to atractivas. find a 60-year-old prostitute, whether they're men or women. Es raro encontrarte con una mujer prostituta de 62 años. So I'm suggesting Yo the sugiero reason why sex is the one that's been targeted que la razón por la cual el sexo se hace más is énfasis it's the one element of our humanity es por aquel elemento de nuestra humanidad where we have to be totally vulnerable. donde tenemos que ser totalmente This is vulnerables. why rape is such Claro, a heinous crime, an evil sí. crime. Y esta es la razón por la cual la violación es un crimen tan It can work espantoso both y ways, horrendo. Puede ser de ambas partes, but a woman has to all of her defense mechanisms have to be put down. en el caso de una mujer, todos sus mecanismos de defensa tienen que ceder To allow a man to come close with her, to have intimacy with her. a fin de permitir de que un hombre se le acerque, digamos, a nivel de tener intimidad con She ella. has to feel safe. Ella se tiene que sentir segura. It works the other way
Yo sé que capaz suena algo sexista, pero también es de esa misma forma en el caso al revés, o sea, viceversa. La diferencia entre eso y la violación es que en algún punto, en ese acto sexual, ella no está dispuesta a quitarse esos mecanismos de defensa, sea cual sea la razón. Y a eso le llamamos violación. Y puede ser muchas otras cosas, como, bueno, no me provoca hoy, o un crimen de guerra. Todos esos son las, pues, em, todas esas son cosas que dicen, pues, las mujeres para decir, no estoy preparada para quitar todos estos mecanismos de defensa, no estoy preparada para esto. Y te me has acercado tanto a mí. Todo esto es físico, claro. No estoy intentando espiritualizarlo para volverlo algo emocional, pero yo creo que esta experiencia de una sola carne es predominantemente un acto o un fenómeno físico. Y yo creo que esa es la razón por la cual el sexo es algo que destruye un matrimonio. Solo haciendo mención de ese psicólogo, no por su conferencia famosa. He discusses this whole issue about our defense mechanisms have to be taken down voluntarily. Pero él habla de todas estas barreras, mecanismos protectores de defensa de que tienen que ser removidos de forma voluntaria. It's much harder and much more complicated than we think. Y que eso es mucho más difícil y complicado de lo que llegamos a pensar. Rather than explaining God and humans and Y, bringing that down to sex, y en lugar de andar explicando la relación de Dios y entre humanos y después llevarlo al sexo, concept of vulnerability yo quisiera más bien traer a colación este concepto de la vulnerabilidad entre dos humanos. is what our relationship with God is supposed to be. Es sobre cómo debería de ser nuestra relación con Dios. Completely vulnerable De- deberíamos de estar expuestos y expuestas y totalmente vulnerables ante Dios. Y Dios completely vulnerable to us. tiene que estar completamente vulnerable hacia Just nosotros. about worship. Yo no creo que tenga algo que ver sobre adoración ni tampoco señorío, Or children, ni or con all these things niñes, that we've spoken about, ni tampoco con las múltiples cosas de las que hemos estado hablando. true. Todas esas son verdades de hecho Comes to relationships. cuando se tiene que ver con The relaciones, reason it's sex pero yo creo que la razón por la cual el because sexo it's the one part of our lives es tan importante es porque yo creo que esa es la única parte de todas nuestras vidas en la que realmente debes de llegar al punto de confiar en alguien. that vulnerability then has the spiritual component of us willing to be vulnerable to God. Y yo creo que ese tipo de vulnerabilidad es el tipo de vulnerabilidad que deberíamos de tener en relación con Dios. Totally expose ourselves to God, everything. Es decir, de que deberíamos de estar completamente expuestos ante Dios en todo. And even though you might say that you do, Y aunque llegues a pensar o decir many of you don't. de que es así, de que lo You're estás, not totally open, honest, and vulnerable to God. yo sugiero es que la mayoría, la vasta mayoría entre nosotros no lo es y no son completamente abiertos ante Dios. Can't have sex with God. Y bueno, tomando esto en cuenta, creo que no es posible para ustedes llegar a tener una relación, pues, God sexual con Dios. is good, and you say, okay, let's have a go.
bueno, dices, vamos a intentarlo en esta relación. And God says, okay, Y Dios dice, bueno, vamos. in the context of sex, En el contexto sexual, and if I'm going to define rape, y si voy a definir violación, wherever you are on the scale, 1 to 10, sea donde sea que tú estés del 1 al 10, depending on which one's the worst. dependiendo de cuál We'll sea say 10 la is the worst, 1 is peor, the least horrible form of rape. digamos, del 1 al 10, 10 siendo la peor y la 1 la forma menos mala de You don't violación. want sex, and your husband says, come on, we've got to do it. And you say, oh, Digamos, no sé, estás casada y no quieres tener sexo y el esposo dice, hey, no, dale, vamos a hacerlo. Y dices, bueno, that's ya que. level 1. Ese sería, digamos, por decirlo así, el 10. nivel 1. Y el nivel Legs 10, crossed, and you are kicking and screaming. estás gritando, peleando, luchando con piernas cerradas And it's violent. y es 1 violento to 10. del 1 al 10. So, all I want us to understand Todo lo que yo quisiera que is a entendiéramos defense mechanism that you're not willing to let go of. es que hay un mecanismo de defensa del cual tú no estás dispuesto o dispuesta a That's the soltarlo. difference between what we call, I'll say, intimacy or love and rape. Y esa es la gran diferencia entre lo que yo diría que es la intimidad o el amor y la violación. Y yo sugiero If you're not fully vulnerable to God, que si no eres lo suficiente vulnerable ante sex is the Dios literal expression of a relationship with God. y que el sexo es una relación, What's going on in your relationship with God most of the time? es una comparación con tu relación con Dios y lo que pasa It's con tu what? relación con Dios la mayoría de las veces que Rape. es violación. Who's raping whom? ¿Quién está violando a quién? Is Es God is Dios. raping you, us. Dios te está violando, nos está violando a This is something that nosotros. you may find weird or strange. Y yo creo que ustedes capaz piensen en esto como algo raro o extraño, Prepared or ready to be completely vulnerable. pero es porque ustedes no están preparadas, preparados, preparadas para estar completamente vulnerables. Penetrate, but you won't let God into the innermost part of yourself. Tú te resguardas ante Dios, esa parte más profunda de tu ser, You hold back, te retraes and then if you want God to come to you, y si tú quieres que Dios venga a ti, it's not healthy. no es saludable. God says that I won't do anything unless you give me permission. Y yo sé que nosotros entendemos de que Dios dice, yo no voy a hacer nada a no ser de que tú me des permiso. Don't want to be misunderstood. I'm not saying God is spiritually raping you and you don't know. Así que bueno, yo tampoco quiero que ustedes se queden con la idea de que Dios les está violando espiritualmente y no lo saben, What I am saying is, sino que yo lo que estoy diciendo es que la mayoría de are not nosotros married to God. no está casado o casada con Most of us Dios. have a relationship that's not right. La mayoría de nosotros tiene una relación con Dios que no está bien We're not one flesh with God. y We are not one flesh with God. no somos una sola carne con I Dios. think that's why sex is the marker for marriage. Y yo creo que esa es la razón por la cual el sexo es el marcador único del matrimonio. Es aquella cosa Completely vulnerable and expose yourself. en la que tú tienes que ser absolutamente vulnerable y exponerte a ti mismo, a ti misma. Time, but one last point from Lara. Ya se nos acabó el tiempo, pero hay un último punto de parte de Lara. Me gusta mucho tu punto sobre los mecanismos de defensa y concuerdo, I think that there are people pero yo creo que hay are personas able to achieve this kind of vulnerability que son capaces de alcanzar estos niveles de vulnerabilidad, Are able to what? to achieve this kind of vulnerability in a relationship with more than one person. son capaces de alcanzar este nivel de vulnerabilidad con más de una persona. Sí, claro, seguro. I'm not saying that people can't. No digo de que haya personas que My no point puedan. is Mi punto es that the reason sex is the marker
que la razón por la cual el sexo es el marcador because of this issue of vulnerability. es por este tema de la vulnerabilidad. God is vulnerable in our relationship. Dios es vulnerable en nuestra relación. God is willing to expose themselves completely. Dios está dispuesto a exponerse a sí mismo Most people aren't willing to explore completamente y muchas personas no están dispuestas a explorar really eso, see the ugly, smelly, dirty parts of God. donde puedes llegar a ver las partes más sucias y olorosas de Dios. We just pretend they're not there. Simplemente pretender de que no está allí. Mine to them. How am I vulnerable? How does that look like? Ahora, ¿cómo yo soy vulnerable ante Dios? ¿Cómo se ve eso? The question was, how do we become vulnerable to God? How do we really do that? Ahora la pregunta se hizo, ¿cómo se supone que llegamos a ese punto de ser vulnerable? Si están casados, casadas, Easy. será You can fácil. practice it through sex. Porque lo pueden practicar a través del sexo. Be completely vulnerable and not hold back from your partner. Ser completamente vulnerable y no retraerte de tu pareja. Most people who are married and have had sex even for decades Muchas personas que están casadas y han tenido sexo por décadas don't really feel comfortable. realmente no se sienten cómodas. And I'm not trying to disagree with what Daniel said. Yo no quiero estar en desacuerdo con lo que dijo Daniel. After the 10 years, Después de 10 años, the reason you want to move on la razón por la que tú quieres avanzar is not because it's boring, no es porque sea aburrido, because you weren't able to be fully vulnerable. sino que es porque no has sido capaz de ser completamente vulnerable, confiar plenamente And completely be one with that partner. y ser completamente uno con esa persona, That they know you and you know them. que tú les conozcas y ellos te conozcan a ti. So when you look for someone else, Así que cuando tú vas y buscas a otra persona, we think it's boredom, creemos de que es familiarity, una carga de but what we're familiaridad, actually seeking pero lo que realmente estamos without realizing buscando it sin darnos is cuenta that true love. es que estamos We buscando can el connect to verdadero somebody amor, and be fully vulnerable with llegar them a, and they with us. llegar a conectar completamente con alguien y ser completamente vulnerable, ellos con nosotros y nosotros con ellos. And if we remember bottom, Y si se acuerdan, whoever you choose, sean quien sea que always ustedes be with the right elijan, person. puede It's ser, also about our self-exploration. puede ser incluso con la persona equivocada, pero todo tiene que ver con nuestra propia exploración, autoexploración. Lara, Y esa es la razón por la que Lara, polyamoury works. y esa es la razón respondiéndole a This Lara, individual funciona el poliamor y es porque este individuo está most people listo para ser vulnerable y with one person. y la mayoría de las personas ni siquiera lo pueden llegar a hacer con una sola persona. To do it with several. Y hay otras personas que, bueno, que parece que pueden ser capaces de hacerlo con muchas. It seems that what you've described, sex and Parece, vulnerability, parece que la forma en cómo describes el sexo y la vulnerabilidad of a process es el clímax de un proceso of breaking down barriers. de ir eliminando So if you're going barreras, to have sex with someone else in that por- vulnerable state, porque si alguien va a llegar a tener sexo con otra persona en un estado vulnerable, before that they've been slowly becoming vulnerable with them. poco a poco van a irse volviendo cada vez más vulnerables en relación a ella. Yes, ¿Sí? So hence the thoughts and action. exactly. Entonces, I wouldn't entonces deny what you said before. aquí vemos el tema de pensamientos y acciones. Sí, exacto. Aquí yo no estoy negando nada de lo que tú dijiste Some people have anteriormente. been there. Todos ustedes han estado You allí. know about all your blemishes. Ustedes saben de todas sus cosas. Pull your pants, your trousers down, then your pants, and you have to let someone see. Bajarte pues tus pantalones y Hope tus, they're not going to reject you. pues y tus
cosas y esperar a que alguien más vea y que no te rechace. Hay muchos pasos antes de llegar ahí. En el caso de la prostitución, tú le pagas a alguien que o bien pretende, finge, simplemente finge que no le importa, pero sí lo hacen, sí les importa. Te ven y te dicen, asco, pero si me pagan lo suficiente, bueno, ya que lo hago. Y esa es la razón por la cual esa industria es malvada y es destructiva. Es porque no es real. Me voy, me voy a meter en un lío. Le voy a dejar el último a Daniel y ya está. Issue ¿Por qué entonces el tema de la vulnerabilidad if you would be a key for divorce? sería un asunto para el divorcio? Sería un tema de divorcio. Vulnerable with someone else would be divorceable. ¿Por qué el ser vulnerable ante otra persona lo vuelve algo, pues, apto para el divorcio? El sexo, esa vulnerabilidad. Yo me he expuesto completamente ante ti. Y cuando aceptas eso de otra persona y se te confía ese nivel, ya han tratado todo de ti. Toda tu identidad se perdió. Estás completamente expuesta. Y hay muchas personas que hallan esa experiencia tan dolorosa que simplemente huyen. El problema es de que no pensamos de forma tan automática. Ni siquiera nos damos cuenta de nuestras propias emociones. El dinero, el robarle a tu pareja, eso es un problema unidireccional. Pero el sexo es algo tridimensional. Cuando te das a ti mismo a otra persona, es el punto último de traición. Es el punto máximo de traición que te da el derecho de huir de esa persona y irte de su lado. Bueno, me gustaría darle las gracias a todos. Si aún tenemos algunos otros pensamientos, los podemos retomar el día de mañana. Me gustaría también escuchar algunos pensamientos en línea de las personas. ¿Por qué el sexo es algo tan importante? Si no están de acuerdo con los pensamientos que compartí, por favor, no se sientan ahí perdidas o perdidos si no ven a esta persona en esta dimensión. No, esto no es tampoco un consejo matrimonial ni tampoco nada que tenga que ver con eso. A mí me gustaría también pedirles disculpas a todas las personas por todos aquellos problemas técnicos que, bueno, se salieron de nuestro control. Vamos a cerrar con una oración. Bueno, Dios, a medida de que estamos tocando este tema tan sensible, yo sé que esto puede ser un disparador para muchas personas, para todas aquellas personas a quienes se nos ha lastimado, que hemos llegado a experimentar el dolor de una infidelidad, o cuando nos sentimos incómodos, incómodas al estar completamente vulnerables, que no confiamos en nuestras parejas, no nos sentimos cómodos ni cómodas con quien somos. Ayúdanos a intentar entender
más allá de todos aquellos mecanismos de disfrute, niñez, beyond those reasons, más allá de esas why razones, you gave us sex, ¿por qué razón nos has dado el sexo? so that we might have a better understanding of our relationship with you. Para llegar a tener una mejor comprensión de nuestra relación contigo. Thank you that we're able to speak about these things. Yo te agradezco porque soy capaz de hablar sobre estas Thoughts and cosas, ideas. compartir pensamientos e ideas. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Jesús, amén.